De esto sería, si no quiere lectura estimada, hágalo usted mismo, usted encárguense de la medición y haga el trabajo por nosotros. Bueno, vamos a consultarle sobre este tema a Romina Ríos, que es presidente de la ONG Protectora, una ONG que desde hace mucho tiempo viene siguiendo de cerca el comportamiento de esta empresa, de Ecogas. ¿Cómo estás, Romina? Muy buen mediodía. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, estamos algo sorprendidos por esta situación, la advertencia que nos hacía este sacerdote de nuestra ciudad, marcándonos esto y que seguramente ha llegado a muchos usuarios también de Río Cuarto y de toda la provincia y de otras provincias que también tienen y que forman parte de la comunidad de usuarios de Ecogas. ¿Esto es correcto? ¿Nos puedes explicar por qué se acude a esta modalidad? Bien. Mira, en principio, obviamente coincido con todo lo que él mencionaba porque realmente es una carga al usuario, pero tenemos que tener ciertas consideraciones a que estamos en una época de emergencia, entonces muchos de los derechos que nosotros tenemos como usuarios se han visto en algún momento vulnerados antes y ahora obviamente a nosotros nos pesa mucho esto. Si la empresa hubiese sido una empresa que se manejaba bien y hacía las mediciones correctas y facturaciones de manera correcta, quizás hoy los usuarios no tendríamos problema en colaborar a hacer esta medición, por ejemplo, a ver la lectura de nuestro medidor. El problema específico que tienen ustedes allá y acá en Mendoza también con la empresa Ecogas es que ya viene de hace varios años con estos desmanejos en cuanto a las mediciones y facturaciones. Y esto obviamente estuvo constatado por Enargas en su momento, a fines del 2018, y se le aplicó la correspondiente sanción. Ahora bien, ¿qué sucede? Las empresas prestadoras de servicio de gas domiciliario no tienen permitido hacer lecturas estimadas. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo de parámetro el consumo que realizó el usuario en el mismo periodo, pero del año pasado. ¿Por qué? Porque como empresa no pude acceder al medidor, porque estaba dentro de la propiedad, porque hubo algún problema con el lecturista, porque ellos en realidad la culpa la aducen siempre al usuario, o por alguna razón de fuerza mayor. Y ahí es donde nos centramos en el punto de que estamos por la pandemia de COVID-19 en una ocasión de fuerza mayor. ¿Estaría justificado si llegan a ser una estimada? Y dentro de todo sí, lo que pasa es que hay algunas provincias y algunas localidades en las cuales han seguido trabajando normalmente. Hay otras en las que no, entonces por lo tanto los lecturistas no han pasado. Bueno, aquí por ejemplo se dio una cuestión particular que a lo mejor sirve como para ejemplificar. En muchas viviendas no pasaron a tomar la lectura de los medidores, pero sí pasaron días después a dejar la factura. Entonces muchos usuarios se preguntan, ¿cómo puede ser? Si cuidan al trabajador de Ecogas para que no se exponga y vaya a tomar la lectura, ¿por qué después lo termina exponiendo para que repartan la factura? No tiene lógica. Exactamente, pero eso también sucede porque hay una tercerización de servicios. No siempre las personas que reparten las boletas son personal de Ecogas. Muchas veces son personas de correos privados que realizan esta gestión. Por ende, en algunas zonas han llegado facturas repartidas por el personal y en otras directamente no ha llegado la factura porque no han tenido cómo hacerlo. En principio, las resoluciones de Enargas avalan esta, digamos, decisión que han tomado respecto a enviar las lecturas por parte de los usuarios. ¿Qué es lo que sucede? Que en caso de que haya una imposibilidad de tomar la lectura en aquellas provincias o localidades en las cuales no hay personal trabajando, la empresa tiene que tomar el promedio menor de tu consumo en los últimos 3 años, siempre hablando del mismo periodo, obviamente. Si hablamos del periodo que nos incumbe ahora, que va a ser abril y mayo, en los meses, tiene que ser el consumo menor que yo he tenido en abril y mayo del 2019, 18 y 17. Cualquiera de ellos, el que sea menor, me tiene que tomar la empresa para realizar la facturación. Pero siempre en el caso en que no haya podido tomar la lectura personalmente. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque esto no es un principio general, no es que sí o sí deba aplicarse. Las resoluciones de Enargas empezaron siendo solamente para aquellos usuarios que eran nuevos, o sea que no tenían un histórico de consumo y por lo tanto no les iban a poder estimar con nada la lectura, y para aquellos usuarios que no eran residenciales, por ejemplo las pymes, algunos clubes de natación que usan las piletas climatizadas, etcétera. A todos ellos en principio se les iba a aplicar un procedimiento que era una declaración jurada. La empresa
la empresa. El usuario debía llenar esta declaración jurada y enviarla para que les hicieran las facturas con la lectura que tenían. Bien. Después se extendió y se hizo para todos los usuarios que pudieran tener acceso a enviar la lectura de su medidor a la empresa y de esa manera hiciera la facturación. En caso de que no pudieran de esta manera enviar esos datos los usuarios, ahí recién se le haría la lectura estimada. Pero bueno, hay que tener mucho ojo con esto porque coincido como con el sacerdote de lo que mencionaba, pero también nosotros tenemos un problema con estas lecturas estimadas. Después, cuando termine la pandemia, va a venir el reajuste. Si a mí me midieron de menos o me midieron de más, va a venir un reajuste o a favor de la empresa o a favor del usuario. Entonces, con eso también hay que tener mucho ojo. Y ¿cómo contrarresto todo esto? Controlando yo misma el medidor. Entonces, si puedo enviar la lectura, va a ser muchísimo mejor. ¿Que es cuestionable los gastos administrativos y todo lo que cobra la empresa? Sí, perfectamente es cuestionable. Pero en este tiempo yo les aconsejo a todos los usuarios que controlen su medidor, que envíen la lectura para recibir una factura certera y concreta, una factura real. Y no después que tengamos que seguir a pelear que si el reajuste fue de más o si fue de menos, con los intereses en su momento que quiera cobrar la empresa o no. Sí, por eso está todo tan distorsionado, está tan distorsionado y no se ha dado a conocer mucho, porque obviamente va a generar el enojo de los usuarios porque ya no saben qué otra cosa tienen que hacer, porque básicamente estamos cumpliendo nosotros el rol de empleado de la empresa y la empresa en esto también está ahorrando obviamente dinero. Sí, y además por tantas experiencias que tenemos que no han sido del todo buenas con esta empresa, ¿no? Con Ecogas, que año a año acumula y sigue acumulando reclamos y no parece haber medidas que sean justas por parte del Enargas hacia esta empresa. Exactamente, mira, yo cada vez que se hace un cúmulo de reclamos que tienen más o menos el mismo indicativo, el hecho generador, digamos, del mismo, yo lo elevo todo a Enargas. Bien. Y hay veces que me responden desde Enargas como que estoy diciendo pavadas, que no es real lo que está sucediendo. Uno de ellos es la forma del plan de pago que tienen los usuarios que tienen deudas. Recordemos que está el decreto que prohíbe los cortes del servicio, pero solo de las facturas desde el 1 de marzo en adelante. Claro. Aquellas personas que adeudaban facturas, es necesario que accedan a un plan de pago, pero la ley no obliga a la empresa a hacer un plan de pago, sino que queda a criterio de la empresa, si te lo otorga o no te lo otorga. Entonces hay muchas personas que actualmente tienen un corte del servicio por deudas anteriores, pero porque obviamente no pueden acceder a un plan de pago para ponerse al día. Es un sinsentido. Si no te pudieron pagar antes... Si no te pudieron pagar antes de marzo, ¿cómo te lo van a pagar ahora también? ¿No? Es un sinsentido que debería ser contemplado. Romina, se agrava la situación. Romina, la ONG Protectora tiene despliegue en todo el territorio, incluso también en la provincia de Córdoba, pero para aquellas personas que quieran realizar algún tipo de consulta, conocer un poco más sobre estos temas, ¿cómo pueden consultar, cómo pueden comunicarse con ustedes? Bien, mira, nos manejamos actualmente el 100% a través del grupo en Facebook. Lo buscan como Grupo Protectora, solicitan la unión y ya ahí mismo pueden hacer la consulta en el muro. En específico, aclarar de qué zona son o qué localidad para nosotros poder encarar bien el tema de qué empresa es, qué régimen tarifario tienen y demás. Y a partir de ahí, dependiendo la consulta o el reclamo que deben hacer, nosotros les brindamos el modelo de reclamo para que puedan hacerlo. Entonces, de esa manera, estar bien informados antes de ir a reclamarle a la empresa para que obviamente la empresa no me ponga excusas y me pueda solucionar mi reclamo en tiempo y forma. Muy bien. Romina, muchas gracias. Ha sido muy clara. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno.